Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Alonso, es un gusto estar aquí con ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a la exclusiva de nuestro primer programa titulado Crónicas a Sangre Fría, con el tema Asesinos y Asesinas Seriales. El día de hoy nos acompaña en el estudio mi compañero Osvaldo Ovalle en la conducción y mis compañeros Dulce Maldonado, Alondra Aguirre, Evelyn Tatenco, Ariana Ramos y Ricardo Jiménez a cargo de la producción, investigación y una entrevista que los dejará perplejos. Bienvenido, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Osvaldo Valle. Me complace acompañarlos en este programa tan interesante. Esto es Fuera de la Ley y comenzamos. Así es, Osvaldo, tenemos un programa bastante interesante. Daremos inicio con la primera cápsula de entrevista a la neuróloga Carla Díaz, pasando a un interesante recorrido por los asesinos más conocidos en México. Continuaremos con la segunda parte de la entrevista y para finalizar, la recomendación de libros y películas que narran la vida de estos sanguinarios sujetos. Osvaldo, por favor, platícanos, ¿qué es un asesino en serie? Bueno, un asesino en serie, y periodos temporales diferentes con lapsos de tiempo de enfriamiento entre cada homicidio, el cual puede ser de días, semanas, meses o años. Por otra parte, es un individuo que comete múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar, sin periodo de enfriamiento emocional. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo opera un asesino en serie? ¿Cómo elige a su víctima o qué sucesos ocurren en la mente de un asesino que lo orilla a cometer el crimen? Los invitamos a escuchar la siguiente cápsula de entrevista que nuestros compañeros han preparado para ustedes. Adelante, por favor. Primeramente, buenas tardes y muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra entrevista que estará a cargo por mis compañeros Evelyn, Ariadna, Dulce, Ricardo y yo, Alondra. Nos encontramos con la doctora Carla Díaz, quien es especialista en neurología y egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México. La primera pregunta sería: ¿se podría identificar a un asesino en serie mediante su comportamiento? Yo creo que así como que digas, ay, mira, estas son características que tienen los asesinos, no. O sea, son seres humanos que puedes a lo mejor notar algunas cosas que podrían incrementar la probabilidad de que esté involucrado en este tipo de, pues, de conductas, ¿no? De prácticas. Pero la verdad es que creo que una de sus principales características es que ellos pues pretenden ser como cualquier otra persona, ¿no? Entonces creo que es difícil, o sea, que solo por su comportamiento introvertido, extrovertido, digas, ah, bueno, pues eso quiere decir que seguro es asesino. O sea, es mucho más al contrario, ¿no? Ellos pretenden estar insertados perfectamente en la sociedad. Algunos, por ejemplo, cuando ves las historias de los asesinos gringos, que te das cuenta que ellos tienen, por ejemplo, algunos hasta familia, ¿no? Tienen familia, son muy buenos vecinos, todo el mundo de repente dice, ¡ah! ¿Cómo crees que fulanito, no? O sea, entonces, en realidad considero que no, así solamente por su comportamiento es muy difícil. Habrá cosas que podríamos identificar que incrementan la probabilidad de que sean criminales, ¿no? Obviamente, pues que sean personas psicópatas, ¿no? Que tengan rasgos de personalidad de psicopatía. Eso creo que sí nos llevaría a sospechar, ¿no? Cuando revisas todos los casos de los asesinos seriales, todos son súper psicópatas, tienen muy marcados estos rasgos, pero también los psicópatas no todos son iguales, ¿no? Hay algunos que tienen solo o más marcados ciertos rasgos que otros, por ejemplo, como que algunos son muy encantadores, ¿no? Como Ted Bundy, que era súper encantador y guapo, y entonces te caía muy bien, era muy simpático, pues era muy fácil para él engañar a la gente. Había otros, por ejemplo, hay otros que no son tan simpáticos, pero que son muy manipuladores, y a pesar de que no son tan simpáticos, son muy inteligentes, entonces saben cómo manipular a la gente. Quién sabe, habría que estar adentro de su cabeza, la verdad no lo sé.
Eh, Mira, los asesinos que son muy psicópatas son personas que te van a decir lo que tú quieres escuchar. O sea, como son personas que entienden perfectamente las reglas sociales, o sea, sí saben diferenciar sin problema lo que está bien de lo que está mal. Entonces, pues ellos saben lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, por ejemplo, cuando a nosotros nos pasó, ¿no?, que entrevistábamos a estos asesinos y de repente nos decían, yo les preguntaba, oye, ¿y te sientes mal? Sí, sí, me siento mal. Era como que revisas sus acciones y pues como que no corresponde con lo que te está diciendo, obviamente te está mintiendo. Creo que es una mentira, ¿no? Este cliché que vemos en los programas, en los documentales que tanto consumimos de este tipo de personajes, en donde dicen que pues todos están muy resentidos con la sociedad y enojados y que quieren una venganza. Pues no todos, en realidad no así se forman sus personalidades criminales, o sea, no pasa en todos, la verdad yo no me atrevería a decir que todos están resentidos, o sea, no, hay algunos que sí, o sea, sí, y que sufrieron mucho abuso y que sí sienten que la sociedad es injusta, como que ha sido más injusta con ellos que con otras personas, pero no es una regla, o sea, depende mucho de la historia de cada uno. ¿Qué motiva o qué desencadena la conducta de un asesino o una asesina en serie? De nuevo, creo que los motivos de cada uno son diferentes. Miren, los criminales, por ejemplo, los criminales en serie se supone que se caracterizan o se catalogan como tal porque matan a más de 2 personas con el mismo modus operandi, o sea, exactamente el mismo. Y entonces ahí es donde ya consideras que puedes ser un asesino en serie, ¿no? Pero obviamente, pues no es solo mujeres, por ejemplo, o aquel que mata, no sé, en su impulsividad, o por ejemplo, estos individuos que matan bajo ciertas reglas que ellos tienen, ¿no? Como de voy a matar, por ejemplo, hombres gays, ¿no? O sea, creo que el motivo específico es muy distinto también, depende de cada cultura, depende del tipo de homicida, depende también, por ejemplo, los criminales sexuales tienen otros motivos, ¿no? Los que son asesinos seriales y también son delincuentes sexuales tienen motivos diferentes a aquellos que no atacan sexualmente a su víctima, ¿no? Y creo que también es un cliché que los asesinos matan porque sienten placer, o sea, pues no, en realidad creo que ellos tienen una serie de reglas que, como les digo, están muy distorsionadas, ellos las tienen acomodadas, tienen que ver con sus creencias, ¿no? Entonces, si yo creo que las prostitutas son impuras, no deberían de existir en este planeta, ese es mi motivo para matar a las mujeres que se dedican a eso. Si yo creo que los hombres gays son personas que no deberían porque van en contra de lo que dice Dios y bla, 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 ese es mi motivo. En realidad, por ejemplo, la mayoría tiene como justificado, más bien es como esta palabra, esta frase del fin justifica los medios, ¿no? Para muchos ni siquiera es tanto un motivo personal, sino para muchos también es un medio, ¿no? Es como de, pues me da igual, así como me da igual robar y estafar, me da igual matar. Y entonces si se interponen lo que yo quiero conseguir, por ejemplo, como los de los cárteles, no es que ellos tengan el objetivo de matar a la gente, pero se interponen en mis objetivos, vale, ¿no? Entonces creo que va en ese sentido, no todos tienen las mismas motivaciones, porque no todos los criminales y no todos los asesinos son iguales, ¿no? Entonces algunos, pues, por ejemplo, también te das cuenta de cómo cometen su asesinato. Algunos lo cometen de manera sumamente violenta, los apuñalan o los descuartizan. Algunos otros solo les pegan como el tiro, otros, por ejemplo, la mataviejitas, ¿no? Que hacía esta asfixia. Todos tienen diferentes modos de matar, que creo que puede estar relacionado con sus motivaciones, pero creo que también es diversa, ¿no? No hay una sola causa, un solo motivo. Yo creo que tiene que ver con sus propios valores, con sus propias creencias
es tan diverso como cada individuo, ¿no? Entonces, sí hay clasificaciones como de diferentes tipos de asesinos, pero no tanto por qué te motivó a matar, ¿no? Sino por cómo cometen el acto o por qué tipo de víctimas escogen. Claro, perfecto. Bien, ¿usted cree o considera que las o los asesinos seriales pueden ser producto de la influencia de los medios de comunicación? Producto causal, no. Creo que esa creencia de que es la sociedad, por ejemplo, como el Joker, ¿no? Esa película, no sé si la vieron, pero en la película del Joker, pues es como pues todo es culpa de la sociedad lo hizo así. Y creo que eso es también una idea incorrecta de cómo se generan las decisiones que toma cada persona. No es que seamos víctimas de nuestros genes, no es que seamos víctimas de nuestra sociedad, ni de los medios de comunicación. Sí creo que el contenido en los medios de comunicación sí considero que puede influir en sus ideas, en que a lo mejor antes de estar expuestos a tanta violencia o a tantos de estos programas llenos de asesinos, sus historias y demás, pues sí puedo creer que a lo mejor antes de ese momento, pues hubiera un poquito menos de influencia de los medios de comunicación, ¿no? La raíz, el origen de por qué alguien se convierte en un asesino, tampoco es algo univariado, no se debe a una sola cosa, no podemos decir fueron sus genes, es que fue su mamá, es que fue no sé, el internet. Pues no, la verdad que no. Sí influye, lo modula, puede llegar a influir en sus ideas, en sus pensamientos. Por ejemplo, ayer o antier estaba viendo un video de un niñito mexicano, ¿no? Chiquito, como de 8 o 9 años, y le preguntó la maestra, ¿qué quieres ser de grande? Y el niño dijo, quiero ser asesino. Y lo dijo así muy simpáticamente, él hasta se reía. Y él decía, me gusta, yo me veo matando a todos, menos a mi familia. Y entonces yo estaba impactada porque la maestra le dijo, ¿y a mí también me vas a matar? Y el niño se quedó callado. Y dijo, sí, a lo mejor sí. No, entonces es un niño tan pequeño que muy probablemente está bombardeado de todos estos contenidos y pues que es un role model, ¿no? Se convierte en algo que pues, como nosotros antes queríamos ser bomberos, médicos, caballeros del zodiaco, ¿no? No sé. Y llega un momento en donde, por ejemplo, ahora la narcocultura, ¿no? También en el norte, tú preguntas a los niños del norte, ¿tú qué quieres ser? Obviamente dicen que quieren ser narcos, porque son familias respetadas, queridas por el pueblo, personas con mucho poder, con mucho dinero. O sea, claro que se convierte en algo que influye en lo que tú quieres para ti. Ahora, ese niño me preocupó y me rompió el corazón, pero pues claro que es un foco rojo, ¿no? No quiere decir que solo porque tenga ahorita esa idea se vaya a convertir en un asesino. Entonces sí creo que influye, el medio de comunicación influye, pero no es la causa de los asesinos o del incremento de la violencia. No cabe duda que nuestra mente es muy poderosa y nos puede llevar a cometer actos desgarradores. Muchas gracias, excelente trabajo. Más tarde escucharemos la segunda parte de esta entrevista. No se vayan. Así es, muy interesante lo que dijo la especialista. Cada día aprendemos algo nuevo y por ello nuestras compañeras Evelyn Tatenco, Ariadna Ramírez nos han preparado un tema interesante. Así es que vamos con ello. Muchas gracias, compañeros, mi nombre es Evelyn y gracias a usted por sintonizar nuestro primer programa. Demos un paso atrás en la historia, precisamente entre 1880 y 1888, donde un hombre mató a 20 mujeres en contexto de prostitución. Se trata de Francisco González el Chalequero. Las crónicas de la época lo describen como un hombre que, a pesar de ser casi analfabeto, actuaba de manera muy educada
con las mujeres para ganar su confianza, pero en realidad era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador. El nombre del chalequero provino de su estilo de vestir, pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y un chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero en 1888, tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas. Sin embargo, no pudieron comprobar su responsabilidad en el resto de los asesinatos, pero uno bastó para que fuera condenado a muerte. El entonces presidente Porfirio Díaz revocó su sentencia y ordenó una pena de 20 años de prisión en San Juan de Ulúa, Veracruz, de donde fue liberado por error en 1904. Al salir de la cárcel tuvo una última víctima, de nombre Antonia, una mujer de edad avanzada a quien violó, golpeó y degolló. ¿Conocías a este asesino en serie, Ariadna? Wow, yo no lo conocía, Evelyn. Sin duda me he quedado helada al saber que desde esos años la gente cometía terribles crímenes. Ahora les voy a presentar a Raúl Ociel Marroquín, apodado El Sádico, quien secuestraba a sus víctimas, todos homosexuales, los ahorcaba, descuartizaba y colocaba su cuerpo en maletas que abandonaba normalmente en el metro Chabacano y la colonia Austria, en la Ciudad de México. Él dijo: "No me arrepiento de lo que hice, de tener oportunidad lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que me llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando en mi familia ahora", dijo luego de su detención en enero del 2006. Él fue condenado a 288 años de prisión. Gracias por continuar con nosotros. Agradecemos la participación de nuestras compañeras. Cada uno de ellos nos muestra la realidad de lo que se vive actualmente. Crímenes de odio y falta de justicia. Muy cierto, Alma. Desafortunadamente, nuestro poder de justicia no es el adecuado y casi nunca hace nada. ¿Qué les parece si ahora escuchamos la segunda parte de la entrevista que realizaron nuestras compañeras? Cuando guste podemos empezar con la siguiente pregunta. ¿Ya está lista? Sí. Adelante, por favor. Yo sé que pues cada persona es muy diferente. Sí. Hay muchísimos tipos de asesinos y cada mente es diferente, pero supongo, o bueno, yo creo, a lo mejor estoy equivocada, que existe a lo mejor un trastorno que presentan los asesinos seriales, ¿no? O los asesinos. Mira, en realidad los asesinos seriales tienen ciertas características, porque el asesino serial se convierte en serial porque comete varios crímenes, entonces no lo agarran luego. Eso quiere decir que cubre sus homicidios, ¿no? Entonces es una persona que cognitivamente tiene que estar intacta para llevar a cabo todos estos asesinatos tan planeados, ¿no? Tan pensados, para que puedas cubrir todo, ¿no? Para ser muy inteligente y que nadie te cache, pues tienes que tener intacta tu cabecita. Ahora, digamos que todos los asesinos seriales se ha escrito que lo que les comentaba, tienen este trastorno de la personalidad que se llama psicopatía. Ajá. O sea, es muy probable que sean psicópatas, es casi seguro que son psicópatas, tienen altos niveles de psicopatía. La psicopatía es un trastorno de la personalidad, que se caracteriza por ejemplo, rasgos narcisistas, son mentirosos, son encantadores, son poco empáticos, son manipuladores, hacen relaciones interpersonales poco profundas. También, por otro lado, son personas que se dedican, o sea, que hacen como de su estilo de vida, la vida criminal, viven engañando a otros, mintiéndole a otros, siendo irresponsables, tienen conductas antisociales, ¿no? Entonces,
Eso es algo que está muy presente en los individuos que son asesinos seriales. Entonces, la verdad es que sí hay ciertos rasgos de trastornos mentales como la esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, ansiedad, sí, como en la mayoría de la gente, pero creo que el que está más presente de manera más frecuente en la mayoría es este trastorno que les comento, que se llama trastorno de psicopatía. Es un trastorno de la personalidad, se llama psicopatía. Y tenía una pregunta, que usted cree o sabe si existe algún tratamiento para que reformen su conducta, para que cambien. Pues sí se ha intentado. Se ha intentado, por supuesto, desde hace mucho. O sea, el primer tratamiento, la primera intervención de la sociedad, pues es meterlos a la cárcel, ¿no? Es su primera intervención para reformarlos. Sin embargo, por mi experiencia y la mayoría de la literatura lo dice, pues obviamente no, o sea, eso no corrige su conducta, al contrario, muchos aprenden más mañas adentro de la cárcel, entonces se vuelven más hábiles o se vuelven ya más bien personas que forman redes, ¿no? de criminales, entonces obviamente no funciona como intervención para que corrijan su conducta. Dentro de la cárcel se les ha intentado dar también tratamientos psicológicos, por ejemplo. Tratamientos psicológicos en el sentido de que en algún momento se les intentó dar terapia grupal, de diferentes enfoques, y la verdad es que la mayoría, durante muchos años, la mayoría de los reportes eran que pues no sirve porque como son tan manipuladores, pues engañaban al psicólogo, haciéndole pensar al psicólogo que era su terapeuta que él se había arrepentido, que de verdad ya no lo iba a hacer, y quizás, ¿no? Salía de la cárcel, pocos meses después volvía por el mismo crimen, ¿no? Entonces, o por otro diferente. Entonces, en realidad, pues, no ha habido mucho éxito en las intervenciones, al contrario, existe, es un panorama muy gris, esta parte de qué hacer con ellos, ¿no? En la intervención, la mayoría de las intervenciones no funcionan, no les ayudan, sobre todo si son asesinos que tienen altos rasgos de psicopatía, cuando son muy psicópatas, pues la mayoría de los autores también ha dicho que no hay mucho que hacer con ellos, ¿no? La verdad es que la mayoría de los autores dicen que el problema es más bien, o a donde deberíamos de dirigir los esfuerzos, es a prevenir que la persona llegue a este punto. Porque una persona no se vuelve asesino de la noche a la mañana. O sea, no es como que se despierta y dice, ay, voy a matar. O sea, es una historia completa de la persona y de la sociedad y de todo lo que hay alrededor. Por ejemplo, si yo veo a este niño que les conté del video, pues es un foco rojo. Habría que hacer algo ahí inmediatamente para intervenir al niño, ¿no? Y eso es lo que se propone, intervenir desde la infancia para prevenir, ¿no? O sea, fomentar valores, habilidades que les ayuden a resolver problemas, habilidades afectivas también, para saber cómo relacionarse de manera más eficaz con la sociedad, con los demás, en general empatía, ¿no? Todo aquello que, bueno, si tú lo fomentas en la infancia, en las primeras etapas del desarrollo, pues disminuyen la probabilidad. Pero pues así como intervención eficiente, no hay. Hola, Dulce. Bueno, mi pregunta sería, ¿hay comportamientos en infantes para detectar si si en un futuro serán asesinos? Bueno, no hay como una certeza, ¿no? De que esto quiere decir que se va a convertir en el asesino del mañana, no, pero sí hay algunos marcadores o algunos foquitos rojos que podemos detectar que incrementan la probabilidad. De nuevo, nada es causal. Entonces, de las que más se ha reportado, por ejemplo, en asesinos en serie, se ha reportado mucho, y en personas muy psicópatas se ha reportado mucho que cuando son niños, pues obviamente tienen problemas de conducta. O sea, son niños que tienen estos problemas para relacionarse con los demás, son peleoneros, son bullies,
tienen problemas con la autoridad, o sea, papás y maestros, ¿no? Pues sí, problemas de conducta en la infancia, que maltraten animales, que les guste el fuego, que les guste quemar cosas, la pirotecnia y todo eso también es como una de las cosas que se ha encontrado como en muchos de los pasados de estos individuos asesinos. ¿Cuál es el error más común que comete un asesino serial al momento en que lo descubren? Pues la verdad, como les comentaba, que no todos son iguales, no podríamos decir que hay una regla, ¿no? Que todos cometen el mismo error. Yo creo que lo más común es que cometan algún acto impulsivo o descuidado, que regularmente ellos son muy fríos y planean y lo tienen todo como bajo control, pero la mayoría de las veces cuando los agarran es porque cometen algún descuido, algo, o muchas veces hacen un acto muy impulsivo, y ese acto impulsivo pues es como una pista que ayuda a las personas que lo están buscando. Entonces, en realidad creo que eso tal vez podría ser lo que juega más en contra, como el factor más común de por qué los agarran, ¿no? Y pues en realidad cuando ya los agarran, no sé qué, el error que cometan ya cuando están siendo procesados, pues yo creo que lo nieguen, ¿no? Porque muchos de ellos lo niegan y pues es que claro, ¿no? O sea, creo que muy pocos lo aceptan. Bueno, no sé si sea un error, pero es algo que hacen comúnmente. Muchas gracias. Sí, por nada. Bueno, ya. Bueno, mi primera pregunta sería conforme a esto que viene usted explicando, de que son personas muy distintas y que cada uno tiene su distinta forma como de actuar. Por lo tanto, sería cómo pueden estos asesinos manejar su vida de una manera normal, que pasen desapercibida para nosotros. No, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando estudias criminales o personas violentas o personas que son homicidas, que matan o han matado, que son muy violentas, pues te das cuenta que sí tiene ciertas características su cerebro, pero eso tampoco es la causa de su conducta. No lo es, porque incluso puede haber otras personas que tengan esas mismas características en su cerebro y no sean asesinos. Entonces, no es una causa, ¿no? Es más bien como una combinación de factores, tal vez su cerebro, su neurodesarrollo, su historia personal, sus experiencias en el desarrollo temprano, ¿no? Su ambiente, su familia, todo eso. Más bien creo que es la combinación de todo, ¿no? No podríamos hablar de, no hay nada que te ayude a decir, voy a echar a correr, o sea, al contrario, ¿no? O sea, son personas muy hábiles para ocultar quiénes son y lo que hacen. Entonces, algunos, porque no todos son así estos psicópatas que fingen, otros son psicópatas, personas que más bien son muy aisladas, entonces como nadie los conoce, no tienen familia, o no les habla la familia, y son como personas muy aisladas, pues tampoco nadie se entera, ¿no? No tienen amigos, no nada, entonces, y efectivamente, puede ser tu vecino, puede ser tu maestro, puede ser tu novio, puede ser tu novia, puede ser tu alumno, puede ser cualquier persona. Neuróloga. No hay manera de saberlo así a simple vista, ¿sabes? Ok, bueno, mi segunda pregunta sería, ¿qué representa culturalmente un asesino? Híjole, qué pregunta tan interesante. Bueno, obvio depende, ¿no? Depende de la cultura. Creo que, por ejemplo, para Estados Unidos tendría un significado distinto. Creo que el asesino serial representa una persona con poder, una persona inteligente, una persona que se vuelve un ícono de algo negativo, ¿no? O sea, no que sea así como de superhéroe, ¿no? Pero
hay muchos personajes que obviamente pues, la mayoría decimos, no, es que matar está mal, pero de repente aparecen algunos justicieros como hay un señor que, ahorita no me acuerdo cómo se apellida, es un brasileño que tiene historia de asesino serial, pero que él solo mataba a otros asesinos. Es como la serie esta de Dexter, no sé si la han visto. Bueno, pues es la historia, sí existe, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente representa la justicia para la sociedad, ¿no? Pero en general, creo que representan personajes con poder, personajes aterrorizantes, personajes que pues al tener atemorizada a la gente, pues que ejercen el control, ¿no? O que por eso mismo pueden generar como respeto, porque obviamente digamos que es todo lo opuesto a ser vulnerable o a ser abusado, y creo que ese es un problema, ¿no? Porque por eso muchos de los niños pues tienen este role model, ¿no? Dicen, si yo me convierto en esa persona, a mí nadie me va a hacer sentir mal, a mí nadie me va a vulnerar, a mí nadie me va a abusar. Estoy protegido por ese rol de poder, de atemorizar a los demás, ¿no? Pues es el mismo bully. En vez de que me molesten a mí, yo molesto a los demás para que me respeten y no me hagan a mí sentir mal. Y pues de todas maneras destaca, se vuelve alguien que resalta en la sociedad y que por lo tanto esa popularidad por ser diferente se vuelve un ícono, como decía, negativo, pero se vuelve un ícono porque todo el mundo sabe quién es, porque todo el mundo se entera de lo que hace y toma esta popularidad. Que si ellos tienen como una cierta filosofía y ellos se manejan así, o sí, pensando que por matar a hombres gays se están haciendo un bien, se podría decir que es como una filosofía, por ejemplo. Sí, es lo que les comentaba hace rato. Ellos tienen, tú le llamas filosofía, yo le llamé esquema o un valor distorsionado, ¿no? ¿Cuáles son tus valores? Pues, a mí, por ejemplo, Brina me preguntó, oye tía, ¿tú en qué religión crees? Y yo le dije, yo no creo en ninguna religión. Yo creo en ser buena persona y a los demás y bla, bla, bla. Entonces son tus valores, es en lo que tú crees, ¿no? Entonces ellos tienen estos valores, esta filosofía de vida que efectivamente justifica sus actos, o sea, los que ellos cometen, ¿no? Como tú dices. Ok, gracias. Resolver la duda. No es por nada. Pues, bueno, aquí terminaría estas preguntas. Le cedo la palabra a Londra, ¿está bien? Bueno, con esa pregunta ya estaría por terminada la entrevista y muchas gracias de verdad por aceptarla y por nada. Por estar aquí con nosotros. Cuando lo termine, me lo mandan, ¿no? Cuando lo tengan listo. Claro. Le mandamos saludos desde ahí. Va. Me parece muy bien. ¿Vale? Sí. Bueno, pues que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias a la neuróloga Carla Díaz por compartir sus conocimientos con nosotros y a nuestras compañeras que han hecho un excelente trabajo. Antes de continuar, me gustaría recomendarte el libro del perfume de Patrick Swans, editorial Six Barrel, que narra la historia de un asesino serial cuyo sentido del olfato está más desarrollado de lo normal. Su principal objetivo es dejar grabados por medio de los perfumes los olores que recuerda a lo largo de su vida. Más tarde este libro fue llevado a la pantalla grande bajo la dirección de Tom Tinks. Vamos con mi compañero Ricardo, quien nos hablará del Caníbal de la Guerrero. Adelante, por favor. Mucho gusto y un gusto saludarles. Así es, hoy les voy a platicar de este peculiar asesino. Su nombre es José Luis Calva Cepeda, mejor conocido como el Caníbal de la Guerrero. Las autoridades lo señalan como responsable de 3 homicidios de mujeres, su pareja, una exnovia y una mujer en contexto de prostitución. Pero no solo eso, comprobaron que se comía partes de sus cuerpos y por eso lo llamaron con tal peculiar nombre, ya que vivía y operaba en la colonia Guerrero del centro de la Ciudad de México. Fue detenido el 8 de octubre de 2007 y murió el 11 de diciembre de este mismo año, tras suicidarse en una celda de la cárcel con un cinturón.
Espero que les estén gustando las cápsulas, que son más que interesantes e inquietantes. Así es que pasamos con nuestra compañera Dulce, que nos tiene preparada otra cápsula. Adelante, Dulce. Hola, ¿qué tal? Hoy les tengo una investigación que los dejará helados. Empezaré por hablarles de Juana Barraza. ¿Te suena el nombre? Se trata de la Mataviejitas, quien antes de cometer tan atroz crimen fue luchadora bajo el apodo de la Dama del Silencio. Es la responsable de al menos 12 robos y 16 asesinatos de personas de la tercera edad y cometidos en 1990 y 2006. En la Ciudad de México entraba a su casa haciéndose pasar por enfermera y después los mataba y robaba. La prensa la identificó como la Mataviejitas y fue sentenciada a 759 años de cárcel y sigue presa en el penal de Santa Marta, donde ha reclamado su inocencia en distintas entrevistas con la prensa. Tras 9 años en prisión, en julio de 2015 contrajo matrimonio con otro interno, pero un año después se divorciaron. Un dato llamaba la atención de ella: siempre vestía de rojo al cometer sus crímenes. Si esto te dejó con la boca abierta, prepárate para conocer a el Jack, el mexicano. Macario Alaca, su nombre de pila, solo pudieron comprobarle el asesinato de 2 prostitutas, pero siempre hubo la sospecha de que mató a 12 más por lo menos. Sus crímenes ocurrieron en la década de los 60 y en la Ciudad de México, y la prensa lo llamó el Jack mexicano, porque él mismo se identificó así durante un juicio que procedía de familia de escasos recursos. Cuando mucho cursó la educación básica y su vida estuvo marcada por un fracaso. Fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia, quien fue hallada muerta en un hotel en septiembre de 1962. En el espejo, Macario dejó el recado escrito con lápiz labial que decía: Jack mexicano, reto a Cueto. El entonces jefe de policía ese mismo mes fue detenido y llevado a prisión, condenado a una pena de 60 años. Muchas gracias. Wow, el Jack mexicano, la Mataviejitas. Los mexicanos sí que sabemos poner nombres de asesinos seriales. Ahora vamos a un breve receso, porque al regresar no se pierdan la historia de las Pochinquis a cargo de Alondra Mercado. Los dejamos con la canción Psycho Killer de Talking Heads. Esto es Crónicas de Sangre Fría. Ya volvemos. I can't seem to face up to the fight.
killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh, oh, oh. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh, oh, oh. Ay, 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 ay. Bienvenidos de nueva cuenta a Crónicas a Sangre Fría. Acabamos de escuchar Psycho Killer de Talking Heads, canción del álbum homónimo Talking Heads 77 del año 1977. Talking Heads fue una de las primeras canciones firmadas por los 3 integrantes de la banda. En su primer EP cuenta la historia o los pensamientos de un asesino, el cual pues va a matar a sus víctimas, y lo podemos ver en varias letras o varios versos, así como las letras Run Run, que va dirigida a las víctimas, entre otras. Esta canción pertenece o es un clásico del género New Wave y fue uno de los pioneros en este género, ya que en el 75, donde se estrenó la canción, todavía no era muy común este tipo de música. Es muy interesante cómo esta canción se puede relacionar con la mayoría de los casos que acabamos de ver, como el caso de las Poquianchis a cargo de Alondra Mercado. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Hablemos de estas mujeres asesinas. Las Poquianchis, así fueron conocidas las hermanas González Valenzuela, llamadas María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen. A estas mujeres se le atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas, la mayoría trabajadoras en contexto de prostitución en burdeles. Las autoridades expusieron que a muchas de sus víctimas las enterraron vivas. Eran originarias del Salto, Jalisco, y durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar. Para huir del maltrato de su padre, Carmen se fugó con su novio cuando era una adolescente, pero su padre la encontró y la encarceló en la prisión municipal. Su modus operandi se basaba en reclutar a mujeres con engaños, obligándolas a dar sexo servicio, y el 6 de enero de 1974 fueron finalmente detenidas, después de que una de sus víctimas escapó y las denunció. Las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas. Su historia ha inspirado a Jorge Ibargüengoitia para escribir su novela Las Muertas, que sirvió de guión para una película del mismo nombre dirigida por Felipe Casals. Qué fascinante recorrido hemos tenido en este programa. Creo que hemos aprendido mucho de cada uno de nuestros compañeros, a los cuales se les agradece. Y lamentamos informarles que nos acercamos a la recta final de este programa. Sino antes agradecerle a todos nuestros radioescuchas que nos hayan sintonizado. Y ahora vamos con Alma. Así es, Osvaldo, después de este tremendo recorrido lleno de sangre, ahora es tiempo de recomendarles un par de libros y películas que nos hablan de asesinos seriales. Actualmente varios escritores han optado por escribir historias de estos sanguinarios sujetos, en los cuales buscan reflejar la cruda realidad de lo que vive tanto el asesino como la víctima. Comienza a desentrañar desde la ficción a este tipo de subjetividades, las cuales parecen eyectarse fuera de los sistemas de vigilancia contemporáneos.
pero también fuera de las explicaciones que, hasta ahora, la ciencia y el conocimiento nos han proporcionado. Uno de los libros que me gustaría recomendarte se escribe bajo el título El silencio de los inocentes, del autor Thomas Harris, editorial Círculo de Lectores, donde el autor busca tejer los hilos de una relación de mutua ayuda y un duelo intelectual con una tensión sexual interesante entre los dos protagonistas. En el año 1991 se llevó la adaptación de este libro al cine, con el mismo título y dirigida por Jonathan Demme. Es una película de terror psicológico que tuvo de protagonistas a Jodie Foster, interpretado a Clarice Starling, y Anthony Hopkins como el famoso Dr. Hannibal Lecter. Por último, pero no menos importante, te invito a ver la película El coleccionista de huesos, dirigida por Phil Noyce y estrenada el 28 de enero del año 2000. Basada en el libro del mismo nombre y protagonizado por Denzel Washington y Angelina Jolie, muestra un recorrido por los crímenes de un asesinato en serie sin sentido que busca vengarse del policía que lo mandó a prisión. Sin embargo, a medida que avanza la trama, Donaghy, una de las detectives, adquiere mayor experiencia y consigue descifrar el enigma a tiempo antes de que éste llegue a su objetivo. Gracias por las recomendaciones, Alma. He escuchado algunos libros, pero te prometo que veré todas las recomendaciones que nos has hecho. Y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Espero estemos muy pronto con ustedes de regreso con un episodio más. Hasta pronto. Muchas gracias, Osvaldo, por acompañarme en cabina. Aprovecho para agradecer a mis compañeros Dulce Maldonado, Ariana Ramos, Ricardo Jiménez, Evelyn Tatenco y Alondra Mercado por ser parte de este proyecto. También quiero darle las gracias a la neuróloga Carla Díaz por su tiempo en la entrevista. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta el final de este programa. Esperamos que esta primera emisión haya sido de su agrado. Nos vemos en una emisión más de Crónicas a Sangre Fría. Hasta luego.